9:32, continuamos, ahora sí vamos a escuchar al ingeniero Aurelio Ochoa. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Ahora sí nos situamos un poco, explíquenos esta situación de qué cosa es exactamente dar inicio a las obras del gasoducto de 1.150 kilómetros, sobre el cual parece que hay unanimidad de que se necesita hacerlo, aunque hay quienes dicen, en verdad, vamos a hacer un envión de gas muy superior a las posibilidades de crecimiento y desarrollo que en este momento, o por lo menos en los próximos años, tendrá el sur. Segundo, el tema de los precios. Tercero, lo que ya hemos comentado con García Miró. Es decir, ¿qué cosa es esto de la significación? ¿Qué significa la intervención del Estado? ¿En dónde y cómo? A través de Petroperú, a través de una intervención estatal. Claro, con mi mayor gusto. Muchas gracias por la invitación, don Raúl. Usted es bien didáctico, así que, por favor. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, en primer lugar, con relación a la primera interrogante, es cierto, digamos, en este momento no hay mercado en el sur, eso todos tenemos que admitirlo, ¿no? O sea, digamos, para poder llevar la dimensión de lo que se va a llevar finalmente en el gasoducto andino, pues definitivamente no hay, y hay que desarrollarlo. Precisamente esta obra en su conjunto es todo un proyecto de envergadura que va a trascender inclusive al actual gobierno, esa es una cosa que hay que considerar. Ahora, lo que sí puede hacerse en esta administración es el gasoducto andino. Entonces, lo que en este momento, por ejemplo, se ha puesto la primera piedra en Quillabamba, que seguramente los televidentes y oyentes están, digamos, tratando de ver cómo nos situamos, ¿no es cierto? Es el caso del gasoducto que va de Camisea a Quillabamba, o sea, ese primer tramo. En eso es que hay una decisión política de intervenir, o sea, por parte de Petroperú, o sea, en ese es sí o sí. En el resto, lógicamente, se tendrá que ver en el camino todavía, y evidentemente que hay una serie de cosas claras. O sea, allí, por ejemplo, ya tendría que venirse, y seguramente en eso está, digamos, modelándose la parte económica, en fin, la viabilidad del proyecto. Entonces, allí, por ejemplo, definitivamente es otra situación. Entonces, lo que en este momento se está tratando de dar es el impulso inicial, el detonante para que esta obra se realice sí o sí, porque esto ha sido ofrecido, recordemos, ya por anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, esto lo que se quiere es materializarlo. Entonces, no va a ser la primera piedra solamente, es obvio de que será también la última, ¿no es cierto?, hasta Quillabamba, en este caso. Sin embargo, decíamos, inicialmente, esto estaría simplemente abasteciendo a lo que sería la zona de Quillabamba, tratando de poner allí una central térmica de 200 megawatts, en fin, es todo un proyecto, pero es inicial. Ahora, el resto del proyecto de los 1.146 kilómetros hasta ahí, lo matarán en cualquiera de los casos, ¿no es cierto? Esa es una situación que lógicamente dependerá de las reservas que a su vez vayan a ser confirmadas en el lote 58, porque definitivamente, si bien es cierto, digamos, no son los 9 TCFs, más o menos son alrededor de 5 TCF, pero al final de todas maneras excede a lo que en este momento se tiene como reservas probadas. Entonces, si eso es así, si esto se confirmara, y ojalá que en los próximos semanas o meses pueda confirmarse las reservas del lote 58, esto permitiría inclusive ya la viabilidad económica de este gran proyecto. Mientras tanto, como no podemos esperar, entonces hay una, digamos, urgencia y un ofrecimiento que en este caso está latente hacia el sur. Entonces lo que está haciendo el gobierno es ¿qué cosa? Dar impulso a ello, porque el privado simplemente dijo, fíjate, yo bajo las actuales circunstancias, el actual escenario, con estas reservas, pues simplemente no puedo construir porque nadie me financia ese ducto. Entonces, el Estado lo que ha hecho, ya que tú no lo puedes, pues entonces nosotros lo vamos a iniciar, ¿no es cierto? Entonces ya veremos en el camino cómo, si es que continuamos o continúas, el hecho concreto, que esto se inicia ya y ya. Entonces, eso es, digamos, el hecho de que se haya puesto la primera piedra solamente hasta Quillabamba. ¿Qué implica este proyecto? Este tramo del proyecto, podemos decir. Implica que a la vez tendríamos una planta de fraccionamiento en Quepaciato, ¿no es cierto? Entonces, los líquidos de gas natural serían fraccionados y del cual se extraería el GLP, o sea, el propano butano. Y a la vez habría una planta de envasado. Si la viabilidad económica marca o no, en este caso, digamos, las leyes de la economía, pues ese es otro cantar. Hay una decisión política que no puede ser que en Quillabamba el GLP, por ejemplo, en este momento de Camisea, pues esté llegando alrededor de 46 soles, ¿no? Eso es una cosa imposible. Ahora, la otra parte... No, eso no es. A ver, ¿no es así? 35 soles. 35, no está en 46, a ver. Bueno, tú eres juqueño y creo que... pero de todas maneras convengamos en que para el quillabambino así es. resulta absurdo que no pueda tener un gas más barato. Claro. Okay, pero pongamos las cosas como son. Pues en Quillabamba es entre 34 y 35 soles.
En algunos casos, de repente, tú lo has encontrado. Pero no, lo eso que es un acuerdo que tomamos con los envasadores. Claro, pero no lo están cumpliendo. El asunto se ha comprometido y el precio en Cusco... Bueno, sigamos entonces en la explicación. Entonces decíamos, este primer tramo correspondería a ello, ¿no? Lo de Quillabamba. Pero recordemos que el proyecto en sí, este megaproyecto, en realidad, no es solamente el gasoducto andino, ¿no es cierto? Y este es un pequeño tramo del gasoducto andino. El resto del proyecto en realidad involucra a la petroquímica. Por ejemplo, en este caso concreto, y ahí, por ejemplo, saludo al anterior gobierno haber dado esa ley de petroquímica del etano, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿qué cosa? Se haría una petroquímica intermedia, no la petroquímica básica que, por ejemplo, se va a instalar al sur de Lima, sino la petroquímica intermedia. ¿Qué significa? A partir del etano, esa ley, ¿qué cosa es lo que implica? Señala que todos los productores de gas del sur, ¿no es cierto?, tendrían que entregar su etano, lógicamente previo pago del mismo, a el que haga la petroquímica del etano. Entonces, hablar de petroquímica del etano, estamos hablando de una petroquímica, decíamos, intermedia en la parte de lo que son plásticos, en la parte de lo que son fibras sintéticas, en fin, ¿no? Entonces, eso tendría todo un efecto multiplicador. ¿Dónde se instale? Eso se verá en el futuro, ¿no? Porque decíamos que esto no es, digamos, algo que se va a desarrollar solamente en estos 5 años, ¿sí? Esto va a ir más allá. Ok, entonces, adicionalmente a ello, habría también la instalación, en este caso, de plantas térmicas a base de gas natural. Entonces, es un proyecto, digamos, integral, que evidentemente trasciende a lo que sería este tramo que estamos hablando inicial, que sería de... ¿Es un buen negocio plantas térmicas en base al gas natural? Bueno, en este momento recordemos que en Chilca, ¿no es cierto?, es de donde se está produciendo y alrededor del 42% de nuestra generación es lo que se está generando. Creo que en este punto vale la pena una intervención. Cuando se ve el gasoducto andino del sur, se ve de una manera medio abstracta. En el fondo, el gasoducto andino del sur es un proyecto que se tiene que hacer de todas maneras. No es verdad que no haya demanda en el sur. Como les dije hace un rato, hay 560 megavatios que se están instalando en hilo. Son plantas duales. El día en que se conecte un tubo allí, esa central va a tomar esa demanda. Entonces, ¿dónde debemos crecer en generación termoeléctrica en el futuro? Porque no solo vamos a crecer con hidroeléctrica. La futura expansión termoeléctrica tiene que estar descentralizada, y el punto es hilo. ¿Por qué? Porque ya tenemos en Lima tenemos un gran nodo energético a base de gas natural. Entonces el siguiente tiene que crecer descentralizadamente, y eso es hilo. Ya. Entonces el gasoducto andino del sur tiene esa demanda. ¿Qué pasa con Quillabamba? El primer tramo del gasoducto, que se habla casi despectivamente, tiene una importancia mucho mayor que esa. ¿Por qué? Porque en el kilómetro 154 se encuentra con el gasoducto que viene a Lima. En el momento que esos dos tubos se interconectan, este tramo del gasoducto andino del sur se convierte en el respaldo del gasoducto nacional. Entonces se vuelve parte de la red nacional. ¿Qué significa eso? Garantía de abastecimiento y ampliación de capacidad, no solo para el sur, sino para Lima, para el centro. Correcto. Ese es, digamos, el gran beneficio. ¿Qué otro beneficio? Desde el momento que se vuelve respaldo del sistema nacional, la tarifa que va a pagarse por eso, la podemos pagar todos los consumidores de gas nacionalmente. Entonces no es que el precio, que ese gasoducto se va a pagar con lo que se demanda en Quillabamba, no, se va a pagar con una tarifa única de distribución de transporte que normamos en el año 2010. Y que será baja. Le hace a la tarifa nacional, a los consumidores nacionales, le afecta muy poquito. ¿Por qué? Porque comparado con el conjunto y con la gran demanda de gas que tenemos ahora en el centro norte, la puede financiar sin ningún problema. Entonces, ese tramo del gasoducto andino del sur a Quillabamba tiene esa virtud. Otro tema adicional. Al estar cerca de Quillabamba y construirle un ramal a la ciudad de Quillabamba, ya le puede entregar gas natural a nivel de distribución, a nivel de los domicilios, que es mucho mejor que darle GLP. Entonces tiene esa adicional virtud. Entonces se puede masificar gas natural también en la zona de Quillabamba, que como corresponde debiera hacerse. De acuerdo. Una última cuestión, don Aurelio Ochoa, que se refiere a esa expresión de liberar de la producción liberar para el Perú la producción del
lote 88, el yacimiento gasífero de Camisea. ¿Qué cosa estamos diciendo ahí? ¿Qué cosa es liberar exactamente? Yo pienso, palabras más, palabras menos, habría que consultar el diccionario, pero en este caso concreto lo que se refiere es que el compromiso, una especie de hipoteca que se ha hecho de parte de las reservas del lote 88, digamos, para el proyecto de exportación, en este caso lo que estaría permitiendo es ¿qué cosa? Poder contar con esos 2.5 TCFs que están comprometidos, inmovilizados en el yacimiento del lote 88, entonces ahora podemos disponer. Estaban comprometidos como una garantía, ¿no es cierto? Si es que no se encontraba más gas en el lote 56, pues esa es la garantía, así se puso como garantía, ¿no? Ya. Entonces, está inmovilizado. Está inmovilizado. Y entonces, por eso se piensa que liberarlo significa bueno, quizá la palabra no sé si sea la más adecuada. Liberar gases siempre tiene es otra. O sea, digamos, quizá cuestión de semántica, en este caso, la palabra, en este caso es la liberación de ese compromiso, ¿no? Entonces, yo diría más en ese sentido. Ahora, lógicamente puede darse otra trascendencia. Suena como una cosa revolucionaria, liberamos el otro 88. No, entonces, lo que pasa es eso. Ahora sí podemos contar con esos 2.5 para todo ese programa de masificación, con un gas pues barato, o sea, con un gas de precio regular. Esa es la diferencia. De los distribuidores y... No, más que todo yo diría con una aceptación de quien justamente tenía en este caso el contrato, que son que es el consorcio, ¿no? Es el consorcio. El consorcio acepta. ¿Y por qué acepta? ¿Bajo presión? No, ¿A gusto? ¿Con disgusto? Simplemente pues ha comprendido una situación que de todas maneras se veía venir y era una decisión política del actual gobierno, un compromiso que había asumido con la población, pues simplemente lo que está haciendo el gobierno es cumplir. Y eso es lo que supongo que el consorcio pues haya digamos, meditado. Todavía va a anunciar esto el presidente, ¿no es cierto? Por eso no me quiero adelantar, porque esto seguramente la próxima semana. ¿Usted puede hacer algún alcance? Sí, mire, el tema del lote 88 se convirtió pues en un tema de discusión interminable, ¿no? Muchos han hecho carrera política con su lote 88. Lo concreto es que en el año 2009, con el programa de inversión que le dije, de hacer mucha más exploración en el lote 56 que permita que toda la exportación se dé de ese lote, naturalmente el lote 88 quede en el mercado local. Es más, hay un compromiso de que por los primeros 5 años no se va a exportar gas, o no se exporta gas del lote 88. Entonces, en esa línea, naturalmente, el lote 88 nunca se debe exportar. Entonces, ¿qué significa ahora que, digamos, se transfiera? Significa muy poco. ¿Por qué? Porque para entregar nuevos suministros o ampliación, ¿qué se necesita? Capacidad de procesamiento, capacidad de transporte y distribución. Hoy día tenemos una capacidad empleada de 920 y todo está contratado. Entonces, para poder entregar capacidad nueva, hay que hacer ampliaciones. Entonces, las ampliaciones naturales tienen que darse, como dije, en la zona del sur, donde se puede promover el crecimiento, etc. Entonces, en la práctica es muy poco lo que significa esta modificación del contrato. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad restringida y naturalmente con los volúmenes que se tienen se está atendiendo el mercado local. Entonces es un acto político. Si me permite, con relación al acto político. ¿Por qué tiene tanto peso este asunto? Sí, justamente es comprensible, digamos, lo que señala mi paisano Pedro Sánchez, porque precisamente ellos durante casi un año, son 11 meses, que no pudieron lograr nada durante su administración precisamente, o sea, renegociaron el contrato para tratar de llegar a lo que ahora él considera no es casi nada, ¿no es cierto? O sea, para él hoy día no es casi nada, cuando ya se ha conseguido, ahora no es casi, pero cuando estaba en el gobierno, era mucho. Durante 11 meses no hicieron nada, absolutamente, y este gobierno lo que ha dicho simplemente, señor, esto se hace o se hace, y se ha hecho, y eso es lo principal. O sea, no es cuestión, digamos, de decir, ahora que se consigue, dice, no, es casi nada. Bueno, es algo, digamos, un poco hilarante también. Es bastante hilarante, efectivamente. En el año 2009, yo me acuerdo que creo que en este mismo sitio decían, oiga, póngase los pantalones, ajuste los pantalones y saque ese consorcio de inmediato. Eso así me decían, ¿no? ¿Quién te decía? Bueno, hay varios que decían lo mismo. Pero bueno, había varios rancheros. Sí, varios otros paisanos. Decían, solo hay que aplicar la ley. Nos agarramos a patadas y se arregla. Sí, es poco elegante tirarle. Así que vamos, el punto es que el tema del que no se exporta en los primeros 5 años
es parte de esa solución. Hoy día, efectivamente, las inversiones que se han hecho han permitido ya ampliar seguramente, eso debe saber Aurelio, ya deben haber ampliado más capacidad en el lote 56 que permite ir liberando, y creo que es efectivamente, lo bueno que le veo a esto es que se acabe el tema del 88. Esa discusión que es inútil. Sí, pues. No, creo que hay que cerrar temas, Raúl. Me parece, en ese sentido me parece muy bien. Por eso es que pregunto, insisto en este asunto, porque en realidad pareciera que estamos dando una especie de segundo grito de Tupac Amaru. Y no es así. Es decir, para ser realistas, es importante, de acuerdo. Porque además, en efecto, el crecimiento ha excedido, la demanda ha excedido lo que se imaginaba, ¿no es cierto? Bastante. Hemos crecido bastante más. Pero ya, ese es un punto cerrado. Ahora, la otra cosa, vamos a tener que hacer una pausa, y yo le voy a pedir a Bedón que hablemos ahora sí de los precios, de las inversiones y de lo que es finalmente, qué significa la intervención del Estado y qué posibilidades se está dejando al sector privado, ¿no? Porque de hecho, si el país no sabe cuáles son las características de esta intervención de Petroperú, evidentemente estamos un poco a ciegas. Y lo ideal es que todo esto sea claro, además de que en efecto se cumpla con las promesas. Eso es muy bueno. El gobierno en realidad está haciendo cosas interesantes porque cumple sus asuntos, pero lo mejor es la transparencia al mismo tiempo. 9:49, vamos a hacer una pausa. Bueno, efectivamente, pues vamos descubriendo que hay una serie de matices en lo que se dice, y que en el fondo la población lo único que quiere saber es si va a tener gas barato, va a tener suficiente abastecimiento, y sobre todo, ya el industrial, el empresario, etcétera, lo que quiere saber es si de todas maneras, por eso ha sido tan importante lo que ha dicho el ingeniero Sánchez, de todas maneras tenemos un equilibrio, por lo menos un abastecimiento, una seguridad energética para varios años. Pero en fin, a ver, situemos la cosa, porque hemos estado aquí entre dos cusqueños ingenieros que nos daban un panorama distinto con respecto a Camisea. ¿Qué cosa significa liberar, señor César Bedón? Bueno, felizmente los economistas pues reconocemos a los ingenieros peruanos, sobre todo la gran capacidad para hacer construcciones, ductos. Tenemos una experiencia enorme en el Perú, desde el oleoducto norperuano que nos costó tanto, ¿no? Pero muchas veces el tipo de tratamiento de algunos problemas se va por el lado ingenieril, ¿no? Como cuando dividimos una reserva entre una demanda, digo, hay para tantos años, etcétera. Yo creo que no deberíamos usar la palabra liberar, porque eso trae enfrentamientos, trae mala leche, como se dice. Y que además... Pero da la idea pues de una gesta, ¿no es cierto? Sí, pero en realidad... Permítame que al gobierno que como ya lo ha señalado, se presente pues como gestador. Sí, como lo ha señalado Pedro, eso ya estaba logrado, no había nada que seguir, ¿no? Tenemos para poder seguir trabajando. Lo interesante acá es que encontramos de que un gran proyecto que se habla que van a ser 16.000 millones y nos pintan la petroquímica y todo lo demás, no llega tanto, sino estamos hablando apenas de una primera etapa en la que se hace un ducto a Quillabamba con la importancia que le da garantía a la distribución eléctrica en el país, que es un tema importantísimo. Pero yo ahí voy a un tema. Petroperú se dice, por ejemplo, que va a participar construyendo una planta de envasado de GLP. Yo he visto la nota de prensa ayer de Petroperú, y señala que esta planta va a traer gas de pisco, por camión, lógicamente, y lo va a envasar en una planta que va a construir con dinero de los peruanos para poder envasar GLP en el Cusco. Según la nota de Petroperú, la planta va a almacenar 300 barriles. Ese es su nivel de operación. En Cusco, hoy día, existe capacidad de almacenamiento y de distribución de gas por 762 barriles, más del doble. Y adicionalmente, porque Cusco es un mercado muy pequeño, ya el estudio que se ha hecho demuestra que no es rentable hacer esa planta de gas. En Puno tenemos 3.429 barriles. Es decir, si sumamos Cusco más Puno, hay una capacidad de gestión del sector privado, exclusivamente del privado, sin riesgo de un sol del Perú, por 14 veces la planta que pondría Petroperú, y a la cual el presidente le señala un objetivo de que tiene que vender el gas a mitad de precio, a 15 soles. Mire, la regalía para el precio que vamos a tener de gas dentro de unos meses va a estar cerca de 10 soles. Hay que pagar regalías por 10 soles. El impuesto general a la venta está alrededor de 5 soles. Ahí nomás tiene 15 soles. Entonces, lo que se señaló antes de que el gas costaría 12 soles, hoy día se le está planteando como un reto a la empresa del Estado que haga inversiones para que pueda venderlo a ese precio.
¿Por qué no se conversa con el sector privado? ¿Por qué no se reconoce que tiene un rol importante que jugar y lo puede hacer? ¿Por qué si estamos negociando con el consorcio de Camisea, por ejemplo, presentamos un proyecto de ley que ha aprobado el Congreso que significa un impuesto al transporte de líquidos del gas natural y que se aplicaría solamente a Pluspetrol? Eso significa 37 centavos más en un balón de GLP que consumen los peruanos. ¿Cómo podemos negociar cuando hacemos dispositivos donde ya le decimos por adelantado que fruto de esa negociación la regalía que se pague por la exportación tiene que ser mayor que la que se paga en el mercado local? Así como esas, infinidad de temas. Yo coincido con la CONFIEP o con el representante del sector privado cuando dice que nos falta muchísima información. Esta es una historia, una novela petrolera por capítulos, ¿no? Cada día encontramos uno nuevo. Hoy día el diario La República indica de que ya el consorcio liberó las reservas que tenía comprometidas con la exportación. El otro tema es que la masificación del gas debe considerar GLP y gas natural. En la convención, de acuerdo con el censo, nosotros tenemos 34.202 hogares en la convención que consumen leña. Yo quisiera saber si dentro de los objetivos del gobierno con el gas natural y con la planta de envasado de GLP se va a poder atender qué porcentaje de esta gente de la convención que hoy día consume leña, que es una gran vergüenza en el país, que nuestros consumidores, que 1,5 millones de hogares consuman leña y 1 millón estiércol. Ese es el tema en el cual creo que debemos concentrar el esfuerzo de la empresa del país en lograr llegar donde el privado no lo va a hacer. No en entrar a competir haciendo inversiones riesgosas que no tienen ningún significado, ninguna importancia y que al final, de acuerdo, peor aún, deja mal a la empresa y el Estado. El tiempo nos está ganando. Una respuesta, señor. Sí, claro, con el mayor gusto. Bueno, creo que hay que tratar de utilizar mejor las cifras, o sea, y las unidades, porque a veces hacemos malos cálculos, no solamente de economía, ¿no? Por ejemplo, a veces señalamos o habíamos señalado que tenemos 1.200 de consumo, ¿no? 1.200 millones de barriles de gas natural inicialmente, ¿no? Primero, de que no son barriles, que no son pies cúbicos, y segundo, que no son 1.200, sino que son alrededor de 530. Entonces, eso había que hacerle precisiones. Segundo, perdón, la información señala que es la mía. No, yo no he dicho en ningún momento barriles. Al inicio está grabado. Y al inicio, no te preocupes, al inicio lo has dicho. Pero en fin, son dislates. Segundo, el asunto de la planta de Pisco, sobre este comunicado. Lo que hay que tomar en consideración es que una planta, y creo que quien sabe algo de GLP sabe muy bien que esto no se realiza pues en 2 meses o en 1 mes, ¿no es cierto? Esto es por lo menos 1 año, 1 año y medio. Mientras tanto, es cierto que puede trasladarse desde Pisco, pero no es que eso va a ser, digamos, indeterminado. Tercero, todo el tema, y necesita explicación, concuerdo con el señor García Miró, esto tiene que ser explicado al país. Totalmente de acuerdo. Y acá lo hago como analista, no como funcionario, definitivamente esto, y seguramente que va a ser explicado, tiene que ser explicado al país todas estas modalidades, porque de todas maneras se merece el país por el respeto que se tiene a la población. Están en juego cosas muy serias. Lógicamente, entonces esto va a ser explicado. Recordemos que recién estamos en un proceso, o sea, no nos adelantemos a emitir juicios en tanto no hayamos finalizado la novela o los capítulos que han mencionado algunos. Sí, pero lo que pasa es pues que la novela tiene anuncios titulares bien llamativos, entonces por eso es que uno empieza a preguntar. Lo que pasa es que todas son a veces mediáticos. No, en ese sentido quizá, digamos, la parte política, y descartando la parte política, lo que hay que ver el fondo del asunto. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo las promesas? Sí. ¿Se está yendo hacia lo que sería la masificación de las? Sí. O sea, se está yendo. No se ha todavía solucionado, ¿no es cierto? Pero vamos en camino. Y usted preguntó respecto a los 2.5. Con relación a ello, la importancia no tanto es en el número. La importancia es que esos 2.5 TCFs permitirían precisamente comprar a precio regulado el gas natural. De ningún otro lote del país, ojo, el gas natural es un gas regulado, a precio regulado. El único es el lote 88 por contrato. El resto, el precio es libre. Y eso lo saben muy bien en Talara los consumidores. Gracias. Muy bien. Bueno, está el señor Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo también. Señor Martínez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Raúl, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a los señores de la mesa. Bueno, usted ha seguido más o menos la conversación, ¿no es cierto? Estamos tratando de obtener un grado de realismo en lo que estamos diciendo y sin duda todo esto lo único que nos viene diciendo en principio es que estamos ante cambios importantes.
que conviene conocerlos, que conviene enterarse exactamente del rol que jugará Petroperú, de los contratos que establezca el gobierno, de los precios que finalmente llegaremos, que es muy importante el abastecimiento de gas para Quillabamba y para el sur, que eso está fuera de discusión, pero que por otro lado, este gasoducto andino es un proyecto nacional que llevará su tiempo, que no lo verá este gobierno, lo verán uno o dos más. ¿Cuál es la posición y el análisis que hasta el momento viene haciendo la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo? Oh, Raúl, y es definitivamente indiscutible la importancia de desarrollar y de masificar en el país. Es un recurso, tenemos las primeras luces de manera abundante, es un recurso limpio, y adicionalmente hay una expectativa en la región sur por utilizar digamos esta energía o este gas. Lo importante aquí es que, como decíamos, está fuera de discusión el proyecto en sí por todas las externalidades positivas, por el impacto positivo, por los encadenamientos que se van a generar y obviamente por el trabajo y los recursos que se van a obtener a partir de este proyecto. Lo que hay que hacer es precisar varias cosas. En primer lugar, en un momento determinado, Kuntur manifestó que no podía echar a andar este gasoducto porque en principio faltaban dos cosas: certificar reservas del lote 58 y en segundo lugar tener contratos de venta suscritos. Como esto no se ha dado, se pedía un crédito puente para darle el impulso inicial, digamos, al gasoducto. Pero hoy estamos encontrando que la empresa estatal va a participar en varios de estos, negocios. Por un lado se habla de una inversión de 800 millones en el financiamiento del gasoducto, 600 millones en el proyecto petroquímico de Hilo cuando se dé, 18 millones en la planta de fraccionamiento y envasado, 130 millones en la central térmica y al final tenemos más de 1.500 millones de dólares en inversión, aparte de lo que tendría que hacer en Talara para la planta de sulfurización y la ampliación, que son cerca de 1.800 o 2.000 millones. Entonces yo creo que hay que precisar cuál va a ser el rol, cuál va a ser la participación, en cuánto va a participar. A nuestro modo de ver, esta es una inversión que debería hacerla la empresa privada y para ello el grupo de Petrobras, que tiene el lote 58, Odebrecht o Kuntur y Braskem en el complejo petroquímico, yo creo que ellos tienen los números suficientes. Lo que pasa es que el proyecto aún no es bancable porque, reitero, falta la certificación de reservas en el 58 y por otro lado los contratos. Entiendo que el anuncio es darle el impulso inicial a un proyecto de envergadura que es absolutamente necesario, pero yo creo que la modalidad hay que revisarla para tener en principio información clara y darle por el soporte y el apoyo necesario a este proyecto. Hago una separación. El proyecto en sí es importante y merece ser respaldado, pero hay que clarificar los temas de participación en el entendido que son recursos del Estado y que obviamente hay una serie de prioridades de tipo social, de inclusión social, que deben ser atendidas. Por lo tanto, coincido, con las expresiones manifestadas en que esto es necesario para la población y obviamente para los empresarios. Muchas gracias, señor Pedro Martínez. Creo que así todas las cosas muy bien, ¿no es cierto? Convenimos en que se necesita ahora una etapa de clarificación, porque estamos hablando de 3.000 millones de dólares de inversión por parte de King. Entonces hay que ver. La empresa privada dice estamos dispuestos. ¿Cuán dispuestos están también? Es decir, no es un asunto sencillo. Pero en fin, es un primer paso en este enfoque los sábados, saber que todo no es triunfalismo, que todo todavía tiene necesidad de esclarecimiento. Muchísimas gracias al ingeniero Pedro Sánchez, al ingeniero Aurelio Ochoa, al economista César Bedón, a los representantes, al señor presidente Confiepi, al presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y ojalá nuestros oyentes hayan podido tener una orientación más que suficiente en un terreno en el que tenemos que hablar de seguridad energética, tenemos que hablar de ciencia suficiente para saber llevar el negocio bien y en tercer lugar, en realidad,
para poder tener continuidad en este esfuerzo que no data de hoy, de este gobierno, viene ya de muchos años atrás, pero que tiene que ser perfeccionado y clarificado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Son las 10:04 de la mañana, siempre después de los problemas, diálogos de fe. Iremos a rezar.